debe ya de estar grabando, déjame ver. Hola. Sí, sí está grabando. Muy bien. ¿Verdad, Vale? Que sí estaba grabando. Sí, muy bien. Bueno, pues en esta noche, primero que nada, precisamente para la cámara, eh, es el día de mi cumpleaños y entonces la familia me preparó una corbata. Aquí está la corbata. A lo mejor no se ve muy bien, déjame ver. Sí, se puede ver ahí. Está ahí está la corbata con sus diferentes cosas. Y dice lo siguiente esta corbata, porque es bíblica. Es una corbata bíblica, Toño. Sí, sí, claro. Dice, para papá, feliz cumple. Y abajo dice, de sus flechas. La palabra de Dios dice que los hijos son como flechas. ¿Mm? Inclusive lo podemos leer. Aquí está en la palabra de Dios. Vamos a los salmos. En el Salmo 123. Salmo 123. Y entonces, pues muy bíblicos mis hijos que me prepararon esto. Salmo 127. Salmo 127. He aquí, dice el versículo 3 del Salmo 127, Irma, me dijiste que te llamabas, perdón. Lourdes, perdón, Lourdes. No te preocupes en este momento de buscar, porque a lo mejor yo con oído voy a estar hablando, pero si como tú quieras. Pero en el Salmo 127 dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Su aljaba es donde se guardan precisamente las flechas, las saetas. Y entonces, pues estas son 5 saetas que estamos preparando para mandarlas a la vida. Y bueno, queremos que den en el blanco, y el blanco es Cristo, que tengan una vida en donde Cristo sea el Señor de sus vidas, porque si no, pues sí habrá muchos problemas. Y en esta noche, precisamente, por concepto de ver lo que Dios hace tan maravilloso, tengo un estudio que se llama Sorprendente Gracia. Sorprendente, sorprendente gracia. La gracia de Dios es la que hace que todo funcione. Y más para las personas que siguen a Cristo, la gracia de Dios hace que ellos continúen en Cristo. Yo muchas veces lo pongo como la vida humana, que bueno, dice la pareja, vamos a tener un hijo, y el hijo no viene, porque hay este problema, porque hay este otro problema, y tú dices, bueno, es que hacemos todo lo requerido, inclusive tomamos vitaminas y todas las cosas para que venga este bebé, y no llega ese bebé. Y cuando finalmente tú dices, fíjate que ya estoy esperando un bebé, nos damos cuenta que ese poder, que esa chispa de la vida vino de Dios, exclusivamente de Dios. Y no solamente en ese periodo de gestación, sino que el bebé salga a la vida. Y tú lo ves que de repente empieza a respirar y empieza a gritar para que le den leche. Y bueno, eso es poder de Dios. Y luego ves a ese bebé tomar los pasos para ir creciendo a la niñez, a la juventud, y irse fortaleciendo de sus pulmones, de su corazón y todas las cosas, ¿verdad?, que tiene en sus órganos. Eso es de Dios. Yo jamás podría hacer que mi pulmón hiciera cosas diferentes, aunque yo lo dictara que por favor lo hiciera. Eso es de Dios. Es que están preguntando en dónde puedo ver la aplicación en vivo en el internet. No, no está en vivo. Lo pueden ver después, más tarde, no lo estamos presentando en vivo.
Sí, muy bien. Entonces, sorprendente gracia. Y la gracia de Dios realmente es espectacularmente maravillosa. A veces la menospreciamos, a veces no entendemos el concepto, pero es más grandiosa que todo lo que vemos en el universo o en el microcosmos. Sí. Si pensamos en los neutrones, en los protones, en los electrones, que son una obra sorprendente de Dios, los astros, las estrellas, las hormigas, todas estas cosas que Dios tan maravillosamente nos ha dado, la gracia de Dios lo es más. Salmos 19, dice Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero pues todo esto viene de la maravillosa gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es superior a todo lo que visiblemente estamos viendo. Pero no sabemos tanto de ella y por lo tanto a veces hasta la ignoramos o la menospreciamos. Por eso esta noche quisiéramos hablar de la gracia de Dios, porque específicamente en mi caso, hace 37 años la gracia de Dios fue derramada en mi vida. Cristo entró a mi corazón y me dio el que yo empezara a seguirlo como mi Salvador y mi Señor. Y si tú me conocieras con mayor profundidad, Lupita, dirías, es la gracia de Dios. Carlos nunca hubiera podido llegar a 37 años de estar en Cristo, de inclusive predicar su palabra, de memorizarla, de estudiar sus cosas de Dios. Nunca, lejos, muy lejos. Es la gracia de Dios que ha hecho todo eso conmigo. Lo mismo lo hizo con el apóstol Pablo. Vamos a leer allí en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, el hombre más espectacular que ha existido en esta tierra, obviamente fuera de Jesús, Dios mismo. Él pues puso las bases de la civilización como la conocemos hoy a través del cristianismo. Y ahí en la 1 Corintios, en el capítulo 15, la palabra de Dios dice así, en el número 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce también que no es él el que ha hecho todas estas cosas tan maravillosas que hizo en ese primer inicio del cristianismo, sino que fue Dios utilizando al apóstol Pablo a través de su gracia. La gracia de Dios es realmente mucho más necesaria que la salud, que el empleo, que el dinero, que la autoestima, que el amor humano. Y vamos a ver por qué. La gracia de Dios aparece desde las primeras hojas allí en el libro sagrado de Dios, la Biblia. Allí en el libro de Génesis vamos al capítulo 1, en el versículo 27, y ahí vemos la gracia de Dios.
y la vamos a ver en el relato de la creación del hombre por Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y cómo los creó? Pues con su propio poder. Sencillamente Él hizo que el hombre fuera y tuviera vida. ¿Y cuántas veces el humano ha tratado de investigar? Y bueno, ¿cómo se inició la vida? ¿Cómo fue? Pues sencillamente fue la gracia de Dios. Y aquí en el capítulo 2 ya la empezamos a ver con mucha más fuerza, porque Dios puso a Adán y Eva en el lugar perfecto, en un paraíso terrenal. Y vemos aquí en el capítulo 2:15 que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y aquí está donde empieza la gracia de Dios con mucha fuerza. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, tú sabes que Adán y Eva desobedecieron a Dios en esa muy simple prueba que Dios les puso. No era un árbol diferente, no era un árbol que estaba en medio del huerto, era un árbol más, pero Dios puso que ese árbol fuera prohibido para ellos. Y aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el siguiente versículo vemos cómo ellos desobedecen a Dios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos pecaron y Dios les había dado un comando muy fuerte. El día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ellos debieron haber muerto instantáneamente cuando ellos desobedecieron. Pero lo que pasó fue que Dios extendió su gracia y les permitió que siguieran viviendo, aunque internamente sí estaban ya muertos por la desobediencia que habían cometido. Y seguirían muertos hasta que viniera alguien que corrigiera, que reanudara la comunión que ahora estaba rota con Dios. Y entonces dice aquí el capítulo 3, versículo 8, que Dios no hizo esperar la confrontación que necesitaba hacer con Adán. Quiero decirte que Adán cometió mayor pecado que Eva. Eva fue tentada por la serpiente, pero Adán fue tentado por su propio yo. Fíjate, voy a ser igual a Dios. Voy a tener la sabiduría, voy a saber el bien y el mal. Oye, eso está mejor de como estoy yo aquí. Y entonces él fue mucho más codicioso que ella. Y entonces Dios va a confrontarlo. ¿Qué has hecho? Aquí en el versículo mismo de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto
al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de Dios? Antes no lo hacían. Ya traían un problema muy grave que se llama culpabilidad. No, pues yo estoy muy mal con Dios porque he desobedecido el comando que me dio. Inclusive no leímos el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues entonces ellos se esconden de Dios. Son muy sagaces de cómo encontrar un buen escondrijo para que Dios nunca los encuentre. Y ahí estaba Dios tratando, ¿dónde estarán? ¿Por qué no los puedo encontrar? Bueno, buscó por mucho tiempo, no, ¿verdad? O sea, no te puedes esconder de Dios, es absurdo. Pero cuando tú ya estás mal, también estás pensando mal y crees que te puedes esconder de Dios. Y entonces dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como Dios no podía encontrar al hombre, pues dijo, dame una señal para que te encuentre. No, ¿verdad? Sino que le dijo, ¿dónde estás tú? Yo sé dónde estás tú, pero tú ya no sabes dónde estás tú. Realmente sí, ya estaba muy mal la situación. Adán estaba perdido. Y dice el versículo 10, y le respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre le respondió, perdóname, sí, la verdad, no hice bien, está muy mal, te quiero pedir perdón. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está Adán echándole la culpa a Dios. Dios, si tú no me hubieras dado la brujita esta, pues yo no hubiera tenido ningún problema. Yo estaba muy contento soltero. ¿Sí? Pues no, sino que le echó la culpa a la mujer. Y entonces Dios se va también con la mujer y vamos viendo el deterioro terrible que se está suscitando. ¿Sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces está pasando siempre la bolita para atrás, ¿verdad? Y la pobre serpiente pues ya no tiene a quién pasársela. Y Dios da unas maldiciones muy fuertes, muy severas a todos ellos por concepto de la desobediencia. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida y regresarás a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y así, ¿verdad? Entonces Dios extiende su gracia y no les mata fulminantemente, porque Él quería darles tiempo para que ellos se pudieran arrepentir de lo que habían hecho para con Dios. ¿Sí? Dice que sí, tuvo que tener consecuencias y los sacó del huerto. Dice el versículo 23 aquí de Génesis 3, que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Nunca más iban a tener ya una situación muy bonita de estar nada más allí en el huerto, labrando muy contentos. Ahora sí les iba a costar, porque tendrían la resistencia de la tierra. Sin embargo, si les da una promesa en 3:15, dice aquí, que vendrá un Salvador que resolverá el problema de Adán y Eva. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es la gran promesa de que en el futuro vendría un Salvador que resolvería esa gran desobediencia que ellos tuvieron. Entonces vemos desde temprano en la Biblia cómo realmente Adán y Eva recibieron la gracia de Dios. Siglos después vendría Cristo,
Y Cristo era ese redentor, esa promesa de Dios para resolver el problema del pecado que Adán y Eva ahora tenían. Y tú me dirás, bueno, sí, realmente sí deberíamos haber metido a la cárcel a Adán y Eva porque fueron terribles. ¿Cómo se atreven ellos a Eva nada más? Bueno, a Eva porque realmente fue la causante primaria de que el otro pobre tipo también haya caído, ¿sí? Pero ¿por qué a mí también me estás inculpando? Después de todo, sí tenemos un mundo que está de cabeza. Un mundo en donde llueve mucho en un lado y hay una gran sequía en otro lado. Mucho calor en un lado, y enfermedades y muerte. Por cuanto por un hombre entró la muerte al mundo, fue Adán. Todos los hombres mueren. Es una de las maldiciones de Dios. El hombre no fue diseñado para morir, pero como la paga del pecado es la muerte, todos los hombres mueren. Y lo único que hizo Adán es que le pasó a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, esta situación que traemos adentro que se llama pecado. Tú ves al bebé que tiene meses y ya le está pegando con la sonaja al otro y no quiere obedecer y hace berrinches, y tú dices, oye, ¿dónde aprendió eso? ¿A qué escuela fue? Pues a la escuela tuya. Tú mismo le pasaste todo eso. Y eso es cuando es bebé. Cuando es grande ya no es una sonaja, ya trae pistolas y trae celular para decir, pues nomás quítale esto, el otro, y envidia, celos y todo lo demás, ¿sí? Bueno, eso es lo que ha pasado con este mundo tan terrible que nosotros tenemos. Pero Dios extendió su gracia para que eso se resolviera. Y eso se vino a resolver con la llegada de Cristo a la tierra. Quiero decirte que Adán y Eva, cuando recibieron la promesa de Dios, la esperanza de que esta grave falta que ellos habían cometido sí se iba a solucionar, ellos pensaron que se iba a solucionar con su hijo inmediato. Y le pusieron a su hijo Caín, que quiere decir, aquí está él. Entonces ellos pensaron que, bueno, pues va a ser en este niño que va a nacer de nosotros. Bueno, Caín, la verdad es que de Salvador no tenía nada, porque bien que tuvo sus causas y problemas matando a su propio hermano Abel, ¿no? Pero también Adán le puso a Eva el nombre de Eva, que quiere decir la dadora de la vida. De ella va a venir ese Salvador que nos va a redimir de la terrible falta que nosotros hemos cometido. Esa es la historia del mundo. Ahora que hemos estado estudiando con los niños, y Carlos y yo hemos estado estudiando las batallas que ha habido en todos los siglos, batallas importantes, nos damos cuenta de que el hombre ha estado en guerra todo el tiempo. Es guerra campal, todos contra todos, desde Caín y Abel, ¿eh? Por la tierra, por las posesiones, por el poder, por lo que tú quieras. Y ese es el denominador común de todos los siglos. Claro que nos hemos estado refinando, y entonces pues ahora somos mucho más civilizados, tan civilizados que en el siglo XX tuvimos las dos peores guerras que hemos tenido desde el principio. Eso quiere decir que lejos de estar progresando, estamos igual. Necesitamos realmente un Salvador, alguien que me salve de todas estas pasiones internas que yo tengo. Dice la Biblia que son 3 los problemas que yo tengo. Uno se llama el deseo de los ojos. Ya vi el reloj que traes. Ese reloj tiene que ser mío. Y también el de él y el coche de ella, y todo tiene que ser mío. Porque yo tengo ese deseo de los ojos, de codiciar todas estas cosas. Pero no solamente los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Tengo una serie de pasiones internas que no puedo controlar. La envidia y los celos, la calumnia, la mentira, el robo, 1000 cosas que si no lo hago físicamente, exteriormente, bien que lo hago por dentro. Y la vanagloria de la vida es la tercera. Yo soy
número 1. Y voy a hacer lo que sea necesario, mato al que sea, pero yo tengo que estar arriba. Y todo eso yo lo traigo adentro. Y no puedo salir de él. Es el pecado. Inclusive dice la Biblia que estoy prisionero de él. Tendría que venir este Redentor futuro para que con su gracia me sacara de ese poder maligno que lo traigo desde mis antepasados y que me lo han pasado uno a uno. Bueno, ese Redentor vino. Vemos aquí en la palabra de Dios, después de leer en el Antiguo Testamento, guerra tras guerra, envidias, celos, robos, mil cosas que hay aquí, asesinatos, que los puedes leer, como 4 o 5 o 6,000 o 7,000 años después de Adán y Eva, vino ese Redentor que se llama Jesús. Y lo vemos y leemos aquí en el libro de Lucas, algo muy bonito que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y capítulo 1 de Juan, versículo 14. Juan 1, 14. Juan 1, 14. Vemos la llegada de este Redentor. ¿Y qué es lo que trae este Redentor? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. La gracia de Dios, que es de lo que estamos hablando. La gracia y de verdad. Dice el versículo 16 ahí mismo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la gracia de Dios para poder salir de esa prisión que me tiene amarrado, de todas estas pasiones que yo tengo y de las cuales no puedo salir. Y todos tenemos grandes promesas que hacemos. No sé si tú las hiciste ahora el 31 de diciembre. Ya no le voy a pegar a mi esposo. Ya no voy a hablar mal de mi vecino. Ya no le voy a tirar piedras al señor aquel. Ya me voy a portar bien, no de veras. Y para el día 2 o 3 de enero ya tienes tus piedras preparadas para pegarle más al otro. Porque no podemos. Pablo dice, lo que yo hago no lo entiendo, porque no hago lo que yo quiero. Si lo que no quiero, eso es lo que acabo haciendo. Ay, no entiendo por qué es esto. Porque el pecado está aquí adentro. Lo traigo desde Adán. Esa es la gran maldición que yo tengo. Pero afortunadamente llegó la medicina. Y la medicina es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y para entender más lo que es la gracia de Dios, nos vamos al Nuevo Testamento, allá en el capítulo 2 de capítulo 2 de Efesios. En el Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque realmente sí tenemos un problema muy grave. A ver, yo no puedo controlar mis pasiones. Soy prisionera de ellas. De veras que sí lo intento. Sí quiero, pero no puedo. Es lo que Pablo nos está diciendo ahí en Romanos. Lo que hago no lo entiendo porque hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero en lugar de lo que quiero, no hallo más que una ley. El mal está en mí. Porque yo me deleito de la ley de Dios. Pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y no puedo salir de él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso tenemos todos estos problemas. Y por eso el mundo está como está. Porque si mañana llegara un marciano a la Tierra, ciertamente diría, esto es un manicomio. Es un total manicomio. Y llegará el día, dice la Biblia, en que nos destruiremos unos a otros, precisamente por mi orgullo, mi envidia, mis mentiras. Soy
prisionero de todo esto. Bueno, cuando Jesús llegó, él dijo, aquí precisamente otra vez Juan, antes de entrar aquí a Efesios, Juan capítulo 8, en el versículo 31, dice algo realmente enigmático y muy bonito. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, dice el versículo 36, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Yo nunca he estado en la cárcel. No, libres de todo lo que traes allá adentro, que no puedes con él, que no puedes controlar. La gracia de Dios es lo único que te puede controlar eso. ¿Ok? Y entonces nos vamos a Efesios, porque lo que más deseo de todas las cosas en la tierra es resolver el problema de mi eternidad. ¿Alguien me puede decir qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Y ese es mi problema. Lo tapamos con muchas cosas, ¿eh? Lo tapamos con distracciones, de deportes, de estudio, de los hijos, de 1000 medallas, de reconocimientos, pero finalmente la verdad es que yo me voy a morir. La semana pasada se murió esta persona, Lorenzo Zambrano, que yo lo conocí, y pues tenía muchas juntas muy importantes al día siguiente, Toño. ¿Cómo es posible que no fue a esas juntas? Finalmente, la muerte no lo dejó, porque no perdona a nadie. ¿Y cuánto se llevó? Como aquel que dijo, oye, tenía mucho, ¿cuánto dejó? Y el otro le dice, pues todo. No te lleva nada. Tenemos que arreglar ese problema terrible que vamos a enfrentar ya muy pronto, que se llama la muerte. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo deje la tierra? Y ciertamente no creo que me vaya muy bien. Fíjate, yo miento un poquito porque son realmente muy lindos. No creas que son mentiras verdes, son blancas. Y yo tengo celos. Y yo hago esto y yo hago otro. O sea, yo tengo un costal grandísimo de errores. Yo creo que no me va a ir bien. Y la Biblia dice que los pecadores no entran al cielo. ¿Cómo la ves? ¿Cuántas personas va a haber en el cielo? Pues ninguno. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué Dios hizo el cielo si nadie va a poder entrar al cielo? Porque Él prometió un Salvador, para que todo aquel que se agarrara de ese Salvador sí pudiera entrar al cielo, porque sus pecados serían perdonados, borrados, dice la palabra de Dios. Y entonces en Efesios vemos algo realmente muy, muy bonito, porque nos va a dar la respuesta de cómo hago yo para asegurarme de que cuando yo muera me voy al cielo. No te quiero decir, Toño, cuántos años voy a cumplir o estoy cumpliendo el día de hoy, pero ya estoy más para allá que para acá. Entonces es muy importante que yo tenga esa respuesta, porque pues ¿qué cosa podría haber más importante? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo finalmente deje esta máquina ya de trabajar? Bueno, este capítulo 2 de Efesios es un capítulo muy conocido por muchas personas, y en estos versículos, Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia, otra vez esa palabra, por el poder de Dios sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículos importantísimos que nos dicen tres cosas. Uno, cómo Dios salva. ¿Cómo Dios salva? Siendo muy bueno. No, eso no dice, ¿verdad? Dice, por gracia. El poder de Dios de hacer que esa persona tenga la salvación.
y se entregue a Dios. Es algo que Dios hace, nosotros no lo hacemos. Es un regalo de Dios, una manifestación de Dios en nosotros. 2, ¿cuál es el canal para yo recibir esa gracia? Aquí lo dice, por fe. Por fe. Yo me apropio de lo que Cristo hizo en la cruz a mi favor por fe. Yo no estuve allí. Y a lo mejor la historia pues escribió cosas que están mal porque yo no las puedo corroborar. Por fe, Él mismo hace que yo crea eso y me lo apropie. Dios mismo pagó por mis pecados y yo me lo apropio para mí por fe. Y la tercera cosa, cómo Dios nos salva. Dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas vemos que quieren hacer muchas obras? Voy a ser bueno, voy a dar limosna, voy a mil cosas. Pero bueno, eso no te salva, no te salva. La salvación viene por fe en un Cristo que murió por ti, exclusivamente por fe. ¿Sí? Bueno, para entender mejor estos versículos, vamos a leer el pasaje, porque muchas veces malinterpretamos la Biblia leyendo un pedacito de todo el contexto. No, señor, hay que leer todo el contexto para que no te vayas a confundir. Y en este capítulo 2 de Efesios, Pablo nos describe, porque escribió Pablo este libro, bueno, lo escribió Dios, pero fue la pluma de Pablo, el que escribió Efesios. Pablo nos describe cómo se salva la persona. Nos da en el capítulo 2 tu presente, tu pasado y tu futuro. ¿Sí? Y vamos a ver el pasado de Mauricio. Aquí tenemos un señor que está sentado aquí que se llama Mauricio y no nos quiere decir mucho de su pasado porque pues sí fue terrible, pero aquí está descrito. El pasado de Mauricio está descrito aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que cuando tú pecas, en ese momento mueres internamente. Ya no hay relación con Dios, estás muerto. El mundo tiene otro concepto. Hay 3 ideas de que no es cierto, el hombre está muy bien, qué pecado ni qué nada. Eso no existe, eso es algo medieval que ya inventaron por ahí los religiosos en el siglo XIII y XIV y XV, no sé cuándo. Estamos sanos, míranos, ya tenemos celulares, ya podemos hablar a Hong Kong instantáneamente. Todo eso, ¿verdad? Pero el hombre no está sano. Eso es un optimismo bastante tonto. Tú ves que las cosas que están pasando afuera y tú dices, no, Señor, no es cierto. El hombre no tiene sanidad. Hay algo que está mal, algo que no cuadra y no podemos remediarlo. Pero hay una segunda corriente. Es cierto, el hombre no está sano, el hombre está enfermo. Nada más está enfermo. Su situación está mal, pero no es desesperada. Porque pues le ponemos oxígeno y le damos cursos de ética 1 y ética 2 y ética 3 y le damos el reglamento de tránsito para que no se pase el rojo y lo tiene que memorizar y entonces él como es muy buena persona pues ya no se pasa el rojo y bueno, eso no es cierto, ¿verdad? El hombre tampoco está enfermo, no es cierto. La tercera corriente es de que el hombre está muerto. Y eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Internamente estás muerto y vives en tus pecados, vives alejado de Dios. Dios para ti no existe, aunque vas a la iglesia o haces quién sabe qué, pero no lo vives, no está realmente como parte de ti. Dice la Biblia que estás muerto. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán allá atrás? El día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Se acaba la relación conmigo, se corta el alambre del teléfono, ya está muerto. Y eso es lo que está pasando. El hombre
está muerto y no puede salir del problema que trae. Una persona muerta no se puede ayudar a sí misma, ¿cierto? Y tú dices, no, sí se puede, mira, vas a ver cómo, nomás necesita un poquito de ayuda. Pero él no, está muerto, no te escucha. No hay nada en él como para salir adelante. Tiene que ser algo exterior a él que lo resucite. Está en el fondo de la alberca, no se está ahogando. No le tires por favor el salvavidas. Él está muerto, no necesita ya salvavidas, ¿sí? Tiene que ser Dios mismo el que lo resucite por la gracia de Dios. Por eso dice el versículo, por gracia soy salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, no es que tú pues hagas un esfuerzo para salir de la alberca saltando, porque los muertos no saltan. No, ahí te quedas. Dios tiene que hacer eso en tu vida. Pero en el pasado, esa es la consecuencia, muerto en tus delitos y pecados. El hombre, por lo tanto, no puede reaccionar a favor de Dios. A mí no me interesa Dios, yo estoy en contra de Dios. Somos enemigos, él y yo, porque el pecado me ha hecho, hay enemistad entre Dios y yo, ¿sí? Bueno, pero entonces el número 1 que nos dice estos versículos es que estoy muerto. Y el número 2 es que estoy muy vivo en el pecado. Muerto, pero qué fácil me es el hacer las cosas mal. No sé cuánto sacaste tú de calificación, Toño, en tu curso de maldad, ahí en la escuela. Aún no tomaste curso de maldad, ya te la sabías. Ni lo ponen, no dan un curso de maldad. ¿Para qué? Somos expertos en la materia. Todos sacamos 10. ¿Sí? Nos encanta el pecado. Como dicen por ahí, lo que no engorda es pecado. Oh, pues, ay, Dios, no me dejas tú divertirme, no me dejas hacer nada. ¿Sí? Vivimos realmente mal, estamos muertos en el pecado. Y la tercera cosa que dice estos versículos es que estamos esclavizados al pecado. Fíjate lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que está hablando ya de personas que han tomado la medicina, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivíais en los deseos de la carne. Y por eso el hombre no puede cambiar. La persona que me dice, pues sí, me divorcié ya, pero acabo de conocer a esta chica y ahora sí va a funcionar. Ahora sí estoy enamoradísimo, tú no sabes. Y le digo, ¿qué ha cambiado? Que la situación que tuviste antes no se va a volver a tener. Nada, vas a volver a tener los mismos problemas. Porque tienes que tener algo interno que te cambie y tú no puedes cambiar. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, esclavo del pecado. Ahí estás y no sales nunca. El que te tiene que sacar es Dios. Y lo peor de todo, número 4, es que dice aquí el versículo, en el 3, entre los cuales también estábamos nosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice que Dios está mal contigo. Dios no tolera el pecado. Con él no puede estar jugando. Y entonces estás mal con él. Y bueno, a la gente no le gusta que hablemos de un Dios de ira, pero está por toda la Biblia. Dios no es un juguete, no es un tonto que te lo puedes engañar. Dice aquí que una persona que no ha tomado ese paso de fe para con Cristo es un hijo de ira para con Dios.
Pero afortunadamente la gracia de Dios puede operar. Hay buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay muy buenas nuevas. Tú estás muy, muy, muy mal. Pero ahora tenemos una medicina maravillosa que sí te cura. Esa medicina se llama Cristo. Y aquí está en estos versículos, a partir del versículo 4. Pero Dios, hay esos peros en la Biblia que hace el contraste de que estás muy, muy mal. Pero, muy bonito cuando dice eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese poder, esa chispa que Dios pone en todo aquel que Él quiere. Y te da la chispa, como la mía, hace 37 años, que en la terrible situación que yo tenía, fui con este predicador y me explicó todo esto. Carlos, estás muy mal con Dios, esclavo del pecado, muerto en tus delitos. ¿Por qué no vienes a Cristo? Y yo vine a Cristo. Le dije a Cristo que entrara a mi corazón y me diera una nueva vida, que me sacara de la prisión en donde yo estaba, una prisión de pecado de la cual no podía salir. Por gracia sois salvos. Y como lo expliqué al principio, es como cuando viene la vida a este bebé que está en gestación. ¿Quién es el que da la vida? Pues el hombre y la mujer se juntan y dicen, oye, vamos a tener un bebé. No es cierto. El que da la vida es exclusivamente Dios. De alguna manera no entendemos, pero ¡pum! Esa chispa de que, oye, ahora sí, ahí está, mira, hay un bebé ahí adentro, ahí está. Es Dios el que hace todo eso. Y además es Dios el que prevalece a través de la vida de esta persona para que sus pulmones trabajen, para que sus ojos vean, para que su sangre circule y su corazón. ¿A poco tú tienes control de tu corazón? Para nada, para nada. Es Dios. Y así veo yo la gracia de Dios. Es Dios el que hace eso. Dios te trae a que resuelvas tu problema de pecado. Y es lo que dice este versículo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lourdes, muchas veces nosotros hemos estado engañados. La manera como nosotros resolvemos nuestra situación con Dios es haciendo buenas obras. Esas son nuestras matemáticas. Ayer me porté muy mal, tache, pero hoy me porté muy mal y entonces ya cancelé el día de ayer. Y si mañana me porto bien, entonces ya llevo +1. Y así es mis matemáticas, ¿no? +1, -1, +3, -4 y ahí voy, ¿no? Y lo que tú quieres es que al final, pues acabes positivo, ¿no? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú no puedes cancelar ninguna de tus maldades con tus buenas obras. Todas las buenas obras que pudieras hacer no pagan por uno de tus pecados. Y por lo tanto, oye, pues sí que estoy mal, ¿sí? Porque me pongo en la balanza y pongo todos mis pecados en la balanza y para contrarrestarla no tengo nada. ¿Qué pongo? Pues pongo una piedra. ¿Qué pondré ahí? Para que se mueva la balanza para el otro lado. Lo único que puedes poner ahí es la gracia de Dios. Esa es la que mueve todo. Por gracia sois salvos. Y entonces las obras, ¿dónde entran? Entonces ya no hacemos buenas obras. No, sí, las obras son muy importantes. Esas son las que delatan lo que tú eres, pero no te hacen eso.
Al ser cristiano, al tener a Cristo en mi corazón, al resolver el problema de mi pecado por la gracia de Dios, Él dice que pone en mí buenas obras como una señal de quién soy ahora, de Cristo. Un cristiano hace obras dignas de cristiano. Si no, pues no es cristiano. Pero las obras no lo salvan, las obras no hacen nada de salvación. El que salva es Cristo, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras nada más son la confirmación de la persona que soy. Sale hacia afuera lo que traigo adentro, nada más. Que esto lo dice aquí Efesios en el siguiente versículo. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son la consecuencia de lo que ahora traigo adentro, la gracia de Dios. Inclusive esa polémica se presentó mucho en este Nuevo Testamento, y acá en el libro de Santiago, en el capítulo 2, pues hubo un enfrentamiento de que, bueno, ¿cómo te salvas? ¿Con obras o nada más con fe? Pues con fe es muy sencillo. Nomás digo yo creo y ya, y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Pero eso no es lo que dice Dios. Por la fe te da que tengas consecuencias y ya no hagas lo que antes hacías mal, ¿no? Y eso es lo que dice aquí Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Dice, pues alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras son la confirmación. Mis obras son la evidencia de que yo tengo la salvación eterna en Cristo Jesús. Las obras no me salvan para nada. Son nada más la evidencia de que ya soy salvo. Entonces, la pregunta, si tú te murieres esta noche, ¿qué pasaría contigo? Déjame ver. Me voy al cielo. No, porque ayer le pegué al vecino, ya con esa, ya no la hago, no, yo creo que al cielo no. Pero tampoco me voy al infierno, yo no soy tan malo. ¿No? Ya sé, me voy a un lugar intermedio, a lo mejor por ahí donde purgo mis pecados. La Biblia no habla nunca del purgatorio, el purgatorio no existe, no está en la Biblia. Entonces nomás hay dos lugares, cielo o infierno. Híjole, ¿a dónde me voy a ir yo? ¿Cuántos pecados se necesitan para acabar en el infierno? A ver, dime bien. O sea, a lo mejor de panzazo, ¿no? 1. Y no llego. Uy. Bueno, pero el mío fue chiquito. Mira, fue una mentirita blanca que tuve que decir porque pues estaba muriendo el gatito y entonces pues, no sabía cómo hacerle. ¿Cómo la ves? La mentira es tan terrible o más que el homicidio. 1. Por eso nadie llega al cielo por obras. La gracia de Dios te da a ti gratis que tú llegues al cielo, Cristo borrando por tus pecados, porque tú no podrías hacer nada por ellos. Ellos solamente te llevarían a no entrar al cielo nunca. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y cito todos estos versículos para que veas que no es cuento mío, sino que es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está la palabra otra vez. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo llego al cielo por gracia, porque Él me regala el cielo. Nunca lo podría yo obtener.
Entonces aquellas personas que lo quieren obtener con sus buenas obras están insultando a Dios. ¿Cómo te atreves? Toño, yo te invité a cenar aquí a mi casa con mucho cariño. Y mira, preparé y todo el día estuve ahí. Inclusive muchas cosas dices. Y tú sacas la chequera para pagar la cena. Oye, pues como que me estás insultando. Además, en tu chequera no hay dinero. Entonces, estamos peor. Porque no hay dinero, no hay nada. ¿Qué voy a pagar yo con Dios? Yo pago mi cielo. A ver, ¿qué quieres que haga? Me voy hasta Querétaro de rodillas. Pues no paga nada. No tienes nada. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el cielo sería un infierno si fuera por obras. Imagínate, tú y yo en el cielo. Oye, ¿por qué estás aquí, Toño? No, hombre, yo fui, pero muy bueno. Con decirte que yo le daba de comer a todos los perritos de la ciudad. No, hombre. No, déjame contarte lo que yo... O sea, sería un infierno. Los que lleguemos al cielo diremos, yo estoy aquí porque ese Señor pagó por mí y me dejó entrar. Yo no soy digno de estar aquí. Por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Así, esta noche yo quiero que tú pudieras contestar esta pregunta. Si yo me muero esta noche, yo quiero tener la certeza de poder contestar, yo me voy al cielo. Y yo te digo eso para conmigo. Lupita, si yo me muero esta noche, yo me voy al cielo. Y tú me dirás, ¡ay, qué orgulloso! No, al contrario, es todo lo contrario. Humildemente te estoy diciendo que yo no llego nunca. Pero tengo la certeza de que llego al cielo porque ese Señor pagó por mí en la cruz y mis pecados están perdonados. Por fe tengo la salvación basado en lo que Él hizo. Él pagó por todos mis pecados, no pagó por la mitad. Él no paga a media cuenta, Él paga todo. Por eso yo tengo la certeza de que cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo. Porque Cristo ya pagó por mis pecados. Yo quiero que tú tengas esa certeza también. Porque si lo haces por obras, siempre tendrás la incertidumbre de que ¿cuántas obras me faltan? Pues todas, porque la Biblia dice que no es por obras. No llegas por ese camino nunca. Y vives muy, muy desconfiado. No puedes dormir. ¿Y si me muero ahorita? Uy, no, me falta. No importa. Tener tu boleto certero ya, basado en lo que Él hizo en la cruz. En la cruz Él dijo, consumado es. No hay nada más que pagar. Yo ya pagué. Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Dice la Biblia. Ahí están todas mis listas. Él la clavó en la cruz y ¡pum!, pagado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él pagó todo. Yo quiero que tú tengas esa certeza, esa seguridad absoluta de que tú te vas a ir al cielo. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Y así con los ojos cerrados tú puedes ver hacia adentro, allí donde están todas tus dudas, donde están también pues todas aquellas cosas que tú has hecho que sabes que no están bien. Y que puedas hablar con Dios. Yo te quiero guiar en una pequeña oración para que tú te apropies esta misma noche del gran
regalo de Dios. La salvación eterna en Cristo Jesús, gratis, por fe, irrevocable, confirmada, eterna. Repite pues conmigo esta oración allí en el silencio de tu corazón. Dios, yo tengo una gran cuenta de pecados, de errores, de faltas. Y esta noche yo vengo a ti a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz, borra mis pecados, límpiame, quita todo y entra a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador personal. Que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón esta misma noche, ahora mismo. Dame esa salvación eterna, esa seguridad de que yo me voy al cielo en tus méritos en la cruz. Hazlo ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 37 años yo hice esta oración, Miguel. Le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Yo no tenía ninguna certeza de nada. Yo quería tener esa convicción, yo quería tener esa fuerza de decir, yo sé a dónde voy, porque la Biblia lo dice. Y me apoderé de ese pago de la cruz para mi vida. Llevo 37 años. Y Él ha sido fiel con su gracia de estarme llevando todos los días y de recordarme, tú cuando te mueras te vas a ir al cielo y tus pecados están perdonados. Es maravilloso tener esa certeza, esa fuerza en Cristo Jesús. Sin ella, pues la vida es un infierno de total inseguridad, confusión. Pero Dios no quiere eso. Ojalá y ustedes hayan hecho esa oración conmigo. Algunos ya la habían hecho antes, como yo, hace 37 años. Y que tú puedas ya salir con esa certeza. Ahora, esa certeza va a tomar un tiempo de que te apoderes de ella desde el punto de vista de credibilidad. ¿Por qué? Porque yo no le creo a nadie. En un mundo de incredulidad, tengo que leer la Biblia para que esa seguridad de Dios entre a mi vida y diga, sí, es cierto, Dios no miente, es mío. Yo me voy a ir al cielo, basado en el sacrificio de la cruz. Dios los bendiga. Si hay preguntas, ahí podemos comer algo, no sé qué, vamos a estar aquí. Dios los bendiga.